Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre metabolismo y la salud. Vegetales que empeoran tu artritis. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Constantemente nos preguntan de distintas partes del mundo, distintas preguntas relacionadas al metabolismo, a la salud, a los aspectos de nutrición que tienen que ver con el metabolismo y demás, y es un placer poderlos contestar. Una persona me escribe, me imagino que es de México, porque no supe dentro de Metabolismo TV, no me dice de dónde, pero me pone algo así. Me dice, hola Frank, le pido el favor de que nos hable del jitomate. Ya yo sé que es mexicano. Del tomate. El que uno utiliza en la cocina, como para hacer guisos. Soy consumidora de tomates o de jitomates en jugo en la mañana y en la noche. Creo ser de sistema nervioso excitado. Gracias. Esta persona nos está pidiendo que le expliquemos sobre el tomate, qué sabemos sobre el tomate. Bueno, lo primero que quiero decirle es que todos no somos iguales. Por lo tanto, lo que es bueno para uno, no necesariamente es bueno para otros, ¿no? Por ejemplo, yo personalmente tengo un cuerpo que no tolera el gluten, no tolero nada que tenga que ver con pan, ni con integral, ni orgánico, ni nada. No lo tolero, ¿no? Pero hay personas que sí lo pueden tolerar. Ahora, quiero hablarle entonces de lo que llaman los vegetales sombra, se llaman vegetales sombra. En inglés se llaman los nightshades. Son vegetales de una variedad especial que se llaman solanáceas comestibles. Les voy a enseñar los principales que son. Es una familia completa, ¿okay? Fíjense, hay vegetales que ya se ha descubierto que empeoran la artritis o inclusive la pueden desencadenar. Y hay muchas personas que han podido eliminar su artritis o pararla por completo al eliminar estos vegetales. Yo se los presento para que usted lo explore, porque si tiene una artritis de esa que se lo está comiendo vivo, o tiene un ser querido, una mamá, un papá, un hermano, un hijo, alguien que tiene una artritis severa y no le encuentra una solución, quiero decirle una cosa: yo estoy convencido que la artritis es un problema digestivo, es un problema de lo que usted está comiendo. ¿Sabe por qué lo sé? Porque mi mamá tiene 85 años de edad, se me había dado una artritis muy fuerte, le empezamos a retirar el gluten, la grasa, la carne de la dieta. Ella es del sistema nervioso excitado, se le fue la artritis, no ha vuelto a molestar más, ni el médico se lo cree. Y no le voy a pedir al médico que me crea, porque la verdad es que aquí lo que estamos buscando son los resultados. Fíjense, los vegetales sombras son una variedad de vegetales que crecen siempre en la sombra. Les voy a enseñar algunos aquí que componen ese grupo. Por ejemplo, la berenjena es uno de los vegetales sombra, ¿no? Y eso puede pasar aquí al tomate o jitomate, como le dicen en México. Por ejemplo, esta persona me pregunta que si el tomate es bueno para ella. No tengo forma de saberlo, pero sí le puedo decir que si está empezando a tener artritis o algo así, tiene que mirar que no tenga usted una reacción al jitomate o al tomate, porque es parte de los vegetales sombra. Estos son todos vegetales que crecen en la sombra. Otro de este grupo es el ají, o lo que los mexicanos llamarían los chiles, ¿no? Esto es mortal mencionárselo a un mexicano y a otras culturas también, porque es parte así como de su comida, como nosotros los puertorriqueños acá, el arroz y frijoles, o arroz a habichuelas, ¿no? Pero hay personas que yo he conocido en el mismo México que no toleran los chiles. Y me imagino que es que tienen una intolerancia a los vegetales sombra, porque esto es parte de los vegetales sombra, ¿no? Aquí mismo está la papa, ¿no? La papa es parte de los solanáceas comestibles. La papa para muchas personas resulta ser dañina. Y la razón por la cual es dañina es porque todos estos vegetales que llaman vegetales sombra, que en inglés se llaman nightshades, todos producen una sustancia que se llama alcaloides. Los alcaloides son unas sustancias que afectan el sistema nervioso y el sistema muscular de los insectos, pero que también pueden afectar el sistema nervioso y muscular de nosotros los humanos. La planta lo produce para protegerse de los insectos que son depredadores por la noche. Así que como estos son vegetales que crecen siempre en la sombra, que no toleran el sol, se llaman solanáceas, es un tipo de variedad de vegetal que no tolera el sol, siempre crecen en la sombra. Para ellos protegerse de los insectos que pululan por la noche, que los pueden venir a comer, pues ellos producen los alcaloides, y esos alcaloides le envenenan el sistema nervioso y el sistema muscular a esos insectos, y así de esa forma se protegen, ¿no? Así como eso tenemos el pepino
o los pepinillos, como decimos acá en Puerto Rico, esto es también parte de las solanáceas, ¿no? O sea, las solanáceas comestibles, de lo que llaman los vegetales sombra. Entonces, si usted está teniendo problemas de artritis, problemas extraños que nadie le resuelve, que va al médico, que no encuentra, y está sintiendo cosas extrañas en su cuerpo, revise que usted no esté teniendo una intolerancia a uno de estos, que puede ser el pepinillo, puede ser la papa. Fíjense, lo que nosotros en Puerto Rico llamamos batata, que creo que en México le llaman camote, que es un tipo de papa que parece papa, pero que es dulce. Eso es una variedad distinta. Eso no tiene alcaloides. O sea, por ejemplo, yo personalmente no soy intolerante a la papa, lo sé, porque puedo comer algo de papa y no me sube muchísimo el azúcar. Yo sabe que tengo unos episodios donde he estado comentando que usted puede revisar con un glucómetro. Esto es un glucómetro. Usted con un glucómetro puede revisar si algo le está agrediendo o no. Cuando algún alimento le agrede, si usted quiere saber más de los alimentos agresores, escriba en Metabolismo TV alimentos agresores. Va a haber como 5 o 6 videos que le explica cómo usted localizar un alimento que lo está agrediendo. Por ejemplo, yo tengo personas que ya hemos hecho la prueba que si comen aunque sea un poquito de papa, el azúcar de la sangre, o diabéticos o no diabéticos, les sube estrepitosamente a 180, 200 miligramos por decilitro, que es por arriba de diabetes, ¿no? Así que básicamente son personas que ese tipo de alimentos, en este caso la solanácea, los alimentos estos sombra, lo están agrediendo. Y así mismo pasa pues con los chiles. Hay personas que no lo toleran, algunas personas hasta que no dejan de comer el tomate siguen teniendo problemas, y lo mismo pasa con la berenjena. Nada, y esto se los comento pues porque la verdad siempre triunfa.